Consideraciones generales para el abordaje del dolor, con cualquier fármaco que contiene un mecanismo de acción opioide. Muy buenas a todos, sean bienvenidos. Gracias por este espacio educativo, gracias por su asistencia. Espero que la charla el día de hoy pues les sea de su agrado y tratemos los puntos claves en lo que es el dolor postoperatorio. Bueno, el dolor hay que definirlo. El dolor, según la ISP, es una experiencia emocional, subjetiva y desagradable, que se asocia a un daño potencial o real y que tiene un impacto sobre las esferas económico, social, laboral, psicológico, del sueño, del ánimo, ¿no? Y pues es un evento complejo. Es de los eventos sensitivos que tiene una plasticidad bastante importante. El dolor no es solo una activación periférica de un nociceptor, sino es un conjunto de eventos fisiológicos que pasan por una transmisión, una modulación a varios segmentos y finalmente una percepción a nivel cortical. Estas vías espinotalámicas y espinoreticular pues llegan a centros afectivos, al tálamo, al sistema límbico, a sistemas integradores. Y es por eso que tenemos el dolor asociado a un componente emocional bastante importante. Doctor, y más. ¿Cómo se clasifica el dolor? Podemos clasificar el dolor de varias formas. Una de ellas es por tiempo, 3 meses de duración. Antes sería agudo y posterior a ese sería crónico. En el agudo hay funciones protectoras del dolor. Por ejemplo, yo me quemo y retiro la mano. Y al retirar la mano, experimento ese dolor fuerte y conservo mi extremidad, me evito el daño en el dolor crónico. Ya la lesión sanó parcial o totalmente y aún así queda esta vía de dolor sensibilizada y ya deja de ser protector, ya pasa a ser una entidad como tal, el dolor crónico. Doctor, y más, ¿hay factores que impactan en la aparición del dolor postquirúrgico? En el dolor postquirúrgico hay varios factores que impactan en la aparición de este dolor, por ejemplo el tiempo, la intensidad, el tipo de agresión, y estos mecanismos fisiopatológicos pues se adaptan a esta situación y amplifican o modulan el dolor. Doctor, y más, hablemos de la epidemiología del dolor postquirúrgico. El dolor es una epidemia a nivel mundial y el dolor postquirúrgico también es un problema a nivel global. De cada 10 pacientes, 8 intervenidos van a tener dolor y un dolor moderado a severo. O sea, tenemos una situación en que a pesar de que es un dolor que podríamos anticipar porque sabemos que vamos a una agresión quirúrgica, pues personas sufren de dolor por diferentes razones y motivos. Y definitivamente el dolor postquirúrgico es una causa muy importante de reingreso. Esto suma costos, suma morbilidad y mortalidad. Y obviamente pues en los pacientes impacta negativamente este indicador que es el buen control del dolor agudo postoperatorio. Plasticidad del dolor. Y el dolor, como habíamos dicho, es plástico, conduce a una sensibilización periférica y central, y esta plasticidad, este cambio de toda esta morfología, esta anatomía del sistema sensorial de dolor, pues hace que el dolor pueda cronificar. Según los números mundiales, el dolor crónico oscila entre un 20 a un 30 y pico %. Entonces vemos que en un porcentaje alto de pacientes pues esta plasticidad ocurre. Y vemos estos cambios plásticos que van cambiando en el tiempo en su representación cortical y en su expresión, en lo que el paciente nos cuenta. Vemos con el paso del tiempo cómo estas estructuras que de pronto ya no respetarían metámeros y de pronto ya se vuelve dolores en áreas parchadas, incluso distantes a la lesión de origen. Pues hablamos de fenómenos de plasticidad. Clasificación del dolor. Y mencionemos esta nueva clasificación del dolor crónico postquirúrgico según el CIE-11,
en el cual pues vemos que el dolor postraumático postquirúrgico pues lo engloban en una misma categoría. Y definitivamente el dolor postquirúrgico es un factor determinante como factor de riesgo, la intensidad de dolor que presenta el paciente en el perioperatorio. Entonces es una variable que podemos controlar y modificar en forma adecuada para que esta posibilidad de cronicidad del dolor disminuya. Impacto del dolor en el paciente. Y obviamente cuando ya hablamos de cronicidad del dolor, ya sabemos que impacta en todas esas esferas del paciente, en su calidad de vida, en su funcionalidad, en su ámbito laboral, de relaciones interpersonales. Todo esto se ve afectado por el dolor crónico postoperatorio. Doctor Imaz, ¿cómo se clasifica el dolor? Y es muy importante a través de la historia clínica y los diferentes test de screening y funcionales clasificar también según etiología el dolor, si es nociceptivo o neuropático, si ocurre un daño al sistema somatosensorial o si es mixto. Obviamente pues el clasificar la etiología del dolor nos permite tomar un plan en concreto para ese tipo de dolor. Y patologías como de pronto el dolor lumbar, un fiel modelo del dolor mixto, que tiene un componente neuropático y nociceptivo, pues esto obliga a que este tipo de entidades sean tratadas en forma multimodal e interdisciplinaria con el apoyo de todas las especialidades de ortopedia, neurocirugía, fisiatría, medicina del dolor, psiquiatría, medicina laboral. Son entidades complejas por sus mecanismos fisiopatológicos. Doctor Imaz, hablemos del modelo ERAS. Y el modelo ERAS recomienda un manejo interdisciplinario multimodal en el cual se incluye el manejo óptimo del dolor con las diferentes técnicas y estrategias para mejorar los desenlaces, la satisfacción y disminuir la morbimortalidad y los reingresos hospitalarios. Dolor en el contexto quirúrgico. Aquí cifra importante es la analgesia. La analgesia se sabe que es un indicador de buen pronóstico cuando ésta se controla bien y de mal pronóstico cuando no hay un control óptimo. Es motivo de mucho reingreso hospitalario, de mucha morbilidad. ¿Cómo ayudamos a los pacientes con el dolor postquirúrgico? Y aquí en esta balanza debemos poner todas esas condiciones modificables que podemos impactar en los pacientes, por ejemplo la rehabilitación, la deambulación temprana, la nutrición, la psicoterapia, el manejo multimodal del dolor, etc. Vemos que esto es parte de ese esquema perioperatorio que nos conlleva a mejores desenlaces. Doctor Imaz, hablemos de la analgesia multimodal en el dolor postquirúrgico. Y esa analgesia multimodal lo que conlleva o lo que busca es disminuir la sensibilización, ese riesgo de cronicidad. Aquí estamos utilizando diferentes estrategias, fármacos, no fármacos, intervencionismo, con diferentes mecanismos de acción para atacar las diferentes vías del dolor y así modular esta expresión y disminuir el riesgo de dolor crónico postquirúrgico. Esquemas para manejo del dolor en el perioperatorio. Y hay múltiples esquemas, los americanos, los europeos, en el cual pues desde el preoperatorio, intra y post, nosotros podemos impactar en los pacientes con diferentes protocolos y estrategias, obviamente según la intensidad de la cirugía, el riesgo del paciente, el estado funcional ASA, todas estas variables que debemos adaptar a nuestros esquemas, nuestras guías y protocolos, y desde el preoperatorio podemos impactar al paciente. Técnicas anestésicas y analgésicas. Y en cuanto a este mundo de la anestesia regional, podríamos incluir varias alternativas, pues la neuroaxial, epidural o intratecal, con una selección óptima de los pacientes, pues podrían tener unos buenos resultados. La sistémica balanceada también sería otra alternativa y la recomendación también sería la regional. Doctor Imaz, hablemos de la anestesia regional en cirugía de cadera. Desde el punto de vista de anestesia regional, podemos destacar el bloqueo pericapsular de la articulación de la cadera, el llamado pain block.
Este bloqueo busca, o su principal objetivo son las fibras sensitivas de la cadera. Sabemos que las divisiones anteriores del nervio femoral, del obturador y del accesorio obturador, cuando están presentes aproximadamente en el 30% de los pacientes, contribuyen a la sensibilidad de la articulación de la cadera. Y las divisiones posteriores contribuyen a la propiocepción de la cadera. Entonces basta con este bloqueo de estas fibras sensitivas para producir una analgesia en la cirugía de cadera. Vemos que las fibras del nervio femoral, del obturador y del accesorio obturador pues provienen del plejo lumbar entre L2 y L5, y que la inervación sensitiva, dividiéndolo en cuadrantes, vemos que en los cuadrantes superomedial y superolateral pues el obturador no contribuye, es más fibras articulares del femoral y del accesorio obturador cuando están presentes. Y vemos también que el obturador es el que contribuye a la porción inferomedial e inferolateral de la cadera en conjunto con las articulares del femoral y del accesorio cuando están presentes en menor medida. Entonces vemos que esta rama es compleja, es un entramado de fibras que discurren en una zona, en una referencia muy importante que en la ecografía la distinguimos muy bien, que es esta cortical, esta línea ósea que une la eminencia iliopectínea y la espina ilíaca antero-inferior. Ahí llega el tendón del psoas y profundo a él está todo este entramado de fibras. Puedo llegar a ellas en forma en plano, generalmente de lateral a medial, y con guía con visión en plano ecográfico puedo llegar a él y bañar todas estas fibras sensitivas sin afectar la función motora de la cadera. Muy importante, porque yo lo que quiero es que el paciente se me mueva tempranamente y yo no estoy afectando las fibras motoras de la cadera. Entonces es un bloqueo muy interesante, muy novedoso, en el cual pues cada día se utiliza más. Recordar que el bloqueo antiguo femoral pues no alcanzaba al bloqueo del obturador, no llega tan medial a pesar de volumen elevado, y pues sí que contribuye a una debilidad del cuádriceps, un riesgo en el paciente incluso de caídas y de recuperación es más difícil. Y todos los bloqueos del compartimento del psoas y del cuadrado lumbar pues pueden tener también esta afectación motora y tienen la complejidad de que están cerca al neuroeje y que pueden generar también morbilidad. Entonces ahora la tendencia es hacia el pain block y utilizarlo cada día más en el contexto del dolor perioperatorio de cirugía de cadera. Analgésicos opioides. Definir también los opioides. Tenemos opioides débiles y opioides potentes. La unidad es la morfina. Lo que esté debajo de la morfina sería opioide débil y lo que esté por encima sería un opioide potente. Vemos que esto nos ayuda también a clasificar los opioides en función de la intensidad del dolor. Analgésicos opioides con acción dual. Y tenemos esta alternativa. En un solo medicamento, una acción dual, a través del impacto sobre el receptor mu y a través de la interacción con la recaptación noradrenérgica. Vemos que el tapentadol es un opioide, digámoslo, atípico, porque no solo ejerce su efecto mu, sino a través de la inhibición de la recaptación de noradrenalina y así modulando esta vía de dolor y pues obviamente nos da chance de utilizarlo tanto en dolor nociceptivo como dolor neuropático. Doctor, y más, hablemos del tapentadol, un opioide atípico. Y este opioide atípico nos permite tener también un arsenal más terapéutico para los dolores mixtos, para la cronicidad del dolor. Sinergia analgésica. Y con esta molécula estamos hablando de sinergia farmacológica y de disminuir efectos adversos y de tener una posibilidad, una indicación en un abanico amplio de situaciones, por ejemplo, dolor postoperatorio moderado a severo,
en el cual pues también pueda tener un componente neuropático. El tapentadol sería una molécula a tener presente en el arsenal terapéutico. Mecanismo de acción del tapentadol. Y a pesar de los diferentes modelos de interacción y de potencia, sabemos que la afinidad mu es 50 veces menor que la morfina y el efecto es casi 3 veces menor sobre el receptor mu. Entonces vemos que lo llamamos opioide fuerte, pero no tanto por la acción mu, sino también por la sinergia de la inhibición de la recaptación de noradrenalina. Y tenemos un efecto potente, en el cual a través de esa interacción mu, que no es tan fuerte como la morfina, me permite disminuir los efectos adversos, por ejemplo la constipación, y a través de ese efecto dual inhibidor de la recaptación de noradrenalina, nos permite ser no inferiores en esta molécula a opioides potentes. Por ejemplo, trabajos como comparativos con oxicodona, por ejemplo, trabajos de no inferioridad, en el cual pues en cirugías grandes, reemplazos de cadera por ejemplo, pueden ser igual de efectivos que la oxicodona y disminuyendo los efectos adversos. Efectos adversos de los opioides. Los efectos adversos comunes pues pueden ser somnolencia, náuseas, vómito en algunas ocasiones, estreñimiento. Son efectos adversos pues afortunadamente no graves y que pueden ser anticipados y tratados en forma efectiva o eficaz con diferentes alternativas dietarias o farmacológicas. Farmacología del tapentadol. Y sabemos que el tapentadol tiene una biodisponibilidad cerca del 30-40% en forma oral y tiene una unión a proteínas también, y es muy importante porque utiliza las vías de los glucurónidos para su metabolismo hepático, no tanto en los citocromos. Eso me permite tener un perfil bueno de interacciones farmacológicas. Uso de tapentadol con comorbilidades. Y en cuanto a situaciones de comorbilidad, por ejemplo, fallo hepático, los Child-C y insuficiencias renales ya graves, severas, como por ejemplo filtrados glomerulares menores de 30, no se recomiendan el uso. Ya en estadios mayores de 30 o en Child-B, pues se puede utilizar con precaución, con monitoreo, pero se puede utilizar. Y desde el punto de vista cardiovascular, pues también es muy importante que no prolongue el segmento QT y pues eso previene que tenga pues efectos sobre el sistema de conducción cardíaca. Contraindicaciones de uso del tapentadol. Y en cuanto a las contraindicaciones de usar este fármaco, podemos decir alergia, depresión respiratoria, toma de IMAO, es muy importante conciliar los medicamentos, un ilirio paralítico. Esas serían las contraindicaciones que podríamos tener presentes para utilizar este fármaco. Y en el embarazo, pues no es que sea teratogénico, pero sí que mucha precaución con su uso, debe superar el beneficio, el riesgo de utilizarlo, y obviamente pues si se usan ya cerca al parto o al fin del embarazo, pues mucho cuidado que ese bebé puede nacer con depresión respiratoria. ¿Cómo usamos el tapentadol? Y el uso lo podemos usar oral, que es la presentación de tabletas de liberación inmediata en estas situaciones de dolor agudo, cada 6 horas, cada 8, dependiendo, lo ajustamos, 50 o 100 miligramos, y sabemos que podemos iniciar hasta con 700 miligramos día máximo y en forma de dosificación de mantenimiento hasta 600 miligramos día. Cuando estamos iniciando a titular, le podemos permitir al paciente, si tomamos por ejemplo una de 50, a la hora tomar otra de 50, a ver qué efecto tiene. Así podríamos ir ajustando día a día la dosificación del fármaco. Evidencia científica con el uso del tapentadol en el contexto quirúrgico. Y hay mucha evidencia en el uso del tapentadol en cirugías mayores, por ejemplo, cirugía ginecológica, cirugía ortopédica grande. Y hay evidencia de la eficacia y también de la tolerabilidad en cuanto a efectos adversos que podrían hacer suspender la terapia. Entonces vemos que en múltiples cirugías grandes podríamos tener esta alternativa, tapentadol de liberación inmediata. Doctor y más, hagamos las conclusiones. El tapentadol es un opioide atípico que puede tener un impacto positivo en el dolor nociceptivo y neuropático por esa acción dual, no solo a través del efecto mu, sino también
por la inhibición de la recaptación de noradrenalina. Entonces es un fármaco útil en el dolor agudo, moderado a severo, y pues un modelo interesante a tenerlo en cuenta en el dolor agudo postoperatorio.